Hoy vamos a meternos de lleno en un conflicto que, literalmente, redibujó el mapa del mundo y dejó cicatrices que todavía se sienten. Vamos a analizar qué causó la Primera Guerra Mundial y cuáles fueron sus tremendas consecuencias. Para entender algo tan enorme, a veces hay que empezar por algo muy pequeño, un solo día, un momento específico que lo cambió absolutamente todo. Y ahí está, el asesinato, un acto político de un grupo secreto, la Mano Negra, que buscaba algo muy local, liberar a los pueblos eslavos del dominio austrohúngaro. Lo que nadie imaginaba era que las consecuencias de ese acto iban a ser globales. Pero, a ver, ¿cómo es posible que un asesinato provoque una guerra a escala mundial? Suena totalmente desproporcionado, ¿verdad? Bueno, la respuesta es que Europa ya era un barril de pólvora a punto de estallar. Solo faltaba una chispa. Y para entender ese barril de pólvora hay un acrónimo muy útil, MAIN. Son las 4 grandes causas: militarismo, alianzas, imperialismo y nacionalismo. Y ojo, que esto no apareció de la nada. Eran tensiones que llevaban décadas acumulándose, creando una atmósfera de paranoia y hostilidad que se podía cortar con un cuchillo. Primero, el militarismo. Esto fue básicamente una carrera armamentista demencial. Todos los países querían tener el ejército más poderoso, las armas más modernas. Estaban produciendo ametralladoras y artillería pesada en masa. Naciones como Alemania y Gran Bretaña competían sin descanso por construir los barcos de guerra más potentes. Y claro, con tanto poder, los líderes militares empezaron a influir muchísimo en los gobiernos, prácticamente empujando hacia un conflicto a gran escala. Luego, las alianzas. Imaginen una telaraña complicadísima de pactos de defensa por toda Europa. En teoría, era para mantener la seguridad bajo la lógica de si me atacas a mí, mis amigos te atacarán a ti. Pero en la práctica fue un desastre. Creó un efecto dominó peligrosísimo. Un conflicto local, por pequeño que fuera, podía arrastrar a todo el continente a la guerra en cuestión de días. Tampoco podemos olvidar el imperialismo. Las grandes potencias competían ferozmente por colonias y recursos en África y Asia. Esto llevó sus rivalidades mucho más allá de Europa, generando desconfianza y roces por todo el planeta. Así que, aunque la guerra no empezó directamente por las colonias, el imperialismo garantizó que, cuando estallara, iba a ser un conflicto global. Y por último, el nacionalismo, un orgullo patriótico llevado al extremo. Por un lado, alimentaba las ganas de las grandes potencias de demostrar su superioridad, y por otro, dentro de los grandes imperios multiétnicos como el de Austria-Hungría, había muchos pueblos que querían su independencia. Esta mezcla tóxica de ambición y tensión hizo que cualquier tipo de acuerdo fuera casi imposible. Era un juego de suma cero. Muy bien, ya tenemos el escenario listo, el barril de pólvora a punto. Ahora vamos a ver en tiempo real cómo esa pequeña chispa en Sarajevo prendió la mecha de las alianzas. Europa estaba dividida básicamente en dos grandes equipos. Por un lado, las potencias centrales, con Alemania y Austria-Hungría a la cabeza. Y por el otro, las potencias aliadas, que eran principalmente Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y todos, como dijimos, estaban atados por esos pactos de defensa mutua. Y aquí es donde todo se acelera de forma vertiginosa. Tras el asesinato, Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia, uno que era imposible de aceptar. El 28 de julio le declara la guerra. Y ahí empieza el dominó. Rusia moviliza sus tropas para apoyar a Serbia. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia. Días después, a Francia. Para atacar a Francia, invade Bélgica. Y eso provoca que Gran Bretaña le declare la guerra a Alemania. En poco más de un mes, casi toda Europa estaba en llamas. Al principio muchos creían que sería una guerra corta y gloriosa. Para Navidad estaremos en casa, decían. Qué equivocados estaban. La realidad fue una pesadilla, una brutal guerra de trincheras, un infierno de lodo, muerte y estancamiento que duró años. Las nuevas tecnologías como las ametralladoras hicieron que millones murieran en batallas como Verdún y el Somme por ganar apenas unos metros de terreno. Una carnicería sin sentido. Después de 4 larguísimos años de una masacre sin precedentes, llegó el momento de hacer cuentas. Y el costo, en todos los niveles, fue simplemente asombroso. Se calcula que el número total de muertos por la guerra supera los 20 millones. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. 20 millones de vidas perdidas. Y aquí viene un dato realmente impactante. Miren el gráfico. Más de la mitad de las muertes no fueron soldados en el frente. Fueron civiles. Murieron por el hambre, las enfermedades, las masacres. Esto demuestra que fue una guerra total. Un conflicto que afectó a todos, en todas partes.
Y por si la guerra no fuera suficiente, ayudó a propagar una de las peores pandemias de la historia, la gripe de 1918, mal llamada gripe española. El movimiento masivo de tropas por todo el mundo fue el caldo de cultivo perfecto para el virus. Se estima que mató a entre 50 y 100 millones de personas más, una tragedia sobre otra. La guerra no solo costó vidas, destruyó el viejo orden mundial. 4 imperios enormes que habían dominado la política durante siglos simplemente se derrumbaron: el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano. De sus cenizas se redibujó por completo el mapa de Europa y Oriente Medio. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, las armas callaron. Llegó la paz. O bueno, eso se suponía, porque el tratado de paz que se firmó para terminar la guerra, irónicamente, acabó sembrando las semillas de la siguiente. Estamos hablando del famoso Tratado de Versalles de 1919. La intención de los vencedores era muy clara: castigar a Alemania tan duramente que nunca más pudiera representar una amenaza. Y las condiciones fueron durísimas. A Alemania se le obligó a aceptar toda la culpa de la guerra, a pagar reparaciones económicas imposibles, a reducir su ejército a la mínima expresión y a ceder territorios. Para los alemanes, esto fue una humillación total, una paz impuesta. Este resentimiento, junto con el caos económico, creó el terreno perfecto para que florecieran los movimientos extremistas. De ese resentimiento nació una idea muy peligrosa y totalmente falsa: el mito de la puñalada por la espalda. La teoría decía que el ejército alemán nunca fue vencido en batalla, sino que fue traicionado desde dentro por los políticos. Y esta narrativa, esta mentira, fue la herramienta perfecta que explotaron Adolf Hitler y el partido nazi para ganar apoyo, prometiendo vengar la humillación de Versalles. Y esto nos lleva a la gran pregunta final: ¿fue el Tratado de Versalles el fin de un conflicto o en realidad el comienzo del siguiente? Porque ese es quizás el legado más trágico de la guerra que acabaría con todas las guerras, que la propia paz que se firmó ya llevaba las brasas del incendio que, solo 20 años después, sería aún más destructivo: la Segunda Guerra Mundial.